En esta parte vamos a trabajar con los conceptos necesarios para estudiar el suelo a campo. Empezamos definiendo horizontes, que son esas capas paralelas a la superficie del suelo, que las podemos diferenciar por distintos colores, texturas, distintas estructuras. Cada horizonte es nominado con una letra, la cual es indicadora de la posición que tiene dentro del suelo ese horizonte, como también de ciertas características. Así en la letra A nos dice que el horizonte es el superior, que va a ser de color oscuro por la mayor contenido de materia orgánica. Definimos perfil como la sucesión de esos horizontes desde la superficie del suelo hasta el material madre. En este caso, el perfil está conformado por los horizontes O, A, B y C. Para hacer el estudio a campo del suelo necesitamos trabajar con una mínima porción que sea práctica, porque ustedes saben que el suelo se distribuye en una amplia superficie, pero nosotros tenemos que asegurarnos que esa porción mínima sea la representativa para poder describir todo lo que ocurre en el suelo entero. Entonces, tenemos el concepto de pedón, que es esta porción tridimensional más pequeña de volumen de suelo que yo necesito para poder describirlo, para poder muestrearlo. Así yo puedo estudiar sus horizontes, características y cómo se distribuyen dentro del perfil. En el paisaje, si tenemos un conjunto de pedones que son de características semejantes, decimos que todos juntos constituyen el polipedón y ese polipedón es lo que se conoce como la clase de suelo o el individuo suelo. Vemos acá que aparece este término solum, que se refiere a la porción del perfil hasta donde llegó la acción de los procesos formadores. Es decir, en este caso el solum está formado por el horizonte O, el A, el E y el B. O sea que este horizonte C es la parte del perfil donde no han actuado, no hay síntoma ni evidencia del efecto de los procesos formadores. Aparece también de nuevo perfil, y acá podemos hacer una distinción de cuando nosotros estudiemos el suelo y describamos ese perfil, vamos a hacerlo en 2D, es decir, que vamos a estar estudiando una de las caras de este pedón del cual se hace un análisis tridimensional. ¿Cómo vamos a hacer para estudiar el suelo? Entonces nos vamos a meter dentro de él y vamos a trabajar en una suerte de trinchero, excavaciones que se hacen en el suelo, las cuales tienen el nombre de calicata. Estas calicatas se construyen con una profundidad que está en función del nivel de desarrollo del suelo, porque llegamos hasta el material madre. Entonces, suelos más evolucionados van a tener una mayor profundidad de su calicata. Después, se trabajan de tal forma que la cara que quede expuesta para describir el suelo sea donde recibe la mayor iluminación del sol, porque de esta manera nosotros podemos ver bien en detalle las diferencias de colores entre los distintos horizontes, como también ver algunas de las características de los procesos, por decir, la presencia de arcilla, que se ven como unas películas brillantes que recubren las caras de los agregados del suelo. Estas calicatas permiten ver bien, digamos, cómo fue la evolución del suelo. Fíjense la distribución de los distintos horizontes, que los podemos separar en primer lugar por colores. Como vemos que los horizontes superiores se diferencian bastante de lo que es su material madre, en algunos casos, ¿no? Así, por ejemplo, este es mucho más oscuro, se le nota que está más estructurado. Acá vemos nuestra calicata del campo de Atanor y en esta imagen podemos apreciar el paisaje que la rodea. Como punto de partida hacemos un primer análisis de los factores formadores. Sabemos que para la región en estudio el clima, como en gran parte de la provincia, es subtropical húmedo. Esto nos asegura una buena oferta de agua, aunque hay ciertos periodos en los que va a haber déficit hídrico. Tenemos una temperatura media de unos 19 grados. Vemos que el relieve que corresponde es la peniplanicie ondulada. También debemos hacer un registro de la vegetación,
ya que hace un aporte orgánico hacia el interior del suelo y también actúa como cubierta protectora del suelo. Al factor formador material madre lo conocemos porque se han hecho estudios de geología que muestran su distribución y presencia, en este caso es Tezanos Pinto. Así tenemos definido a los factores formadores que actúan en la dafogénesis de este suelo y al tiempo lo consideramos como un factor pasivo. Resumiendo, antes de entrar al suelo, vemos los factores formadores que han dado origen al mismo para luego caracterizar y explicar el funcionamiento interno del suelo. Vamos a empezar con la parte externa. Acá les presentamos una guía simplificada para hacer la primera descripción del suelo, considerando los conceptos que por ahora ustedes manejan. En la primera parte se toman los datos de las características de la región en la que está la calicata, podemos decir el paisaje mayor, y vemos el relieve, qué vegetación está, cuál es el uso del suelo. Después hacemos una descripción de las características externas que rodean a la calicata, es decir, en un paisaje menor, y analizamos en detalle la dinámica del agua. Acá vemos distintos paisajes para los suelos de nuestra provincia. El paisaje en el que está inserto la calicata va a definir mucho el sentido de la evolución. Por ejemplo, podemos tener perturbaciones por erosión, según la forma del relieve en el que esté, la presencia de cobertura asociada al clima, o bien que los aportes fluviales, transportando sustancias en solución o suspensión, hagan su aporte de sedimentos sobre el suelo que estaba en desarrollo y de repente pueden detener su evolución. En lo que hace a relieve, hay dos elementos claves a tener en cuenta para hacer el estudio de descripción del suelo y poder entenderlo. Uno es la pendiente, que es la diferencia de altura entre un punto de cota inferior y otro punto de cota superior, ¿sí? Esta diferencia de altura en función de la distancia horizontal. En este caso tomamos 100 metros, que facilita los cálculos, entonces nos dice cuál es el porcentaje de inclinación que tiene esa pendiente, es decir, que nosotros vamos a estar evaluando y calculando este ángulo que se forma y que define la inclinación que presenta la pendiente. Otro de los componentes del relieve a estudiar es la posición. En este esquema vemos distintas posiciones desde lo que es la loma, el media loma y el bajo, porque también junto con la pendiente, el grado de la pendiente y el largo son determinantes de la dinámica del agua. Por ejemplo, acá vemos cómo según la posición en el relieve va a existir distintas magnitudes de dos de los componentes que hacen el movimiento del suelo. Es decir, lo que es la infiltración, que es el ingreso del agua a través del perfil, y lo que es el escurrimiento, que es la eliminación del agua sobre la superficie del suelo, en función del relieve. Entonces vemos que en la loma el agua infiltra poco y escurre mucho, mientras que en el bajo el escurrimiento va disminuyendo a prácticamente hacerse nulo y hay un predominio de la infiltración. Esto, por ejemplo, nos puede mostrar cómo incide en la evolución del suelo. Entonces, si el agua infiltra poco va a desarrollar el perfil y conforme yo tengo más movimiento del agua, que puede ir llevando elementos más abajo y favoreciendo procesos formadores, voy a tener un mayor grado de evolución del suelo. Esta figura nos muestra la dinámica del agua. Se ven diferentes flujos de precipitación, escurrimiento, infiltración, evapotranspiración, vemos zonas de recarga. Es decir, es un ciclo complejo que magnifica mucho los efectos combinados de lo que son los factores relieve y clima sobre la evolución del suelo. Entonces nos permite explicar, por ejemplo, cuando el agua va a permanecer un cierto periodo saturando el perfil del suelo, es decir, en estos relieves que son cóncavos, vamos a tener ambientes con ausencia de oxígeno. Nos muestra, por ejemplo, aquí vemos un arrastre rastrojo por el agua de erosión, que nos está indicando que hay un sector del lote que ha quedado descubierto
de estos rastrojos. También podemos ver, por ejemplo, el efecto de lo que son las napas freáticas, ¿sí? Esa capa de agua subterránea que aparece a distintas profundidades dentro del perfil del suelo. Si la napa freática asciende, puede llegar a tener efectos positivos en aquellos casos en que nos falta el agua porque llueve poco, pero ante un clima de alta precipitación hay un peligro y efectos negativos del ascenso de estas napas, ya que van a producir, por ejemplo, que aquí falte oxígeno durante cierto periodo, repercutiendo en menores rendimientos, o va a generar problemas de piso para poder entrar a sembrar o cosechar, incluso dificultades en función del relieve y de esas intensidades de precipitaciones para poder evacuar el agua de una región. La cobertura del suelo, otro factor importante a relevar. ¿Cómo hacemos nosotros? Tomamos una superficie y consideramos una cuadrícula en la cual vemos cuánto es el porcentaje de suelo que no está cubierto y cuánto es el porcentaje de cobertura. Esto es importante porque esa cobertura trabaja reduciendo la energía erosiva del agua de lluvia. Favorece que el agua infiltre, o sea que entre dentro del suelo. Y también, genera microclimas que pueden afectar a la temperatura y humedad del suelo y todos los efectos sobre la actividad biológica. Acá tenemos distintos ejemplos en donde vamos a ver que serán diferentes las magnitudes. Un suelo prácticamente desnudo, un suelo que si tomamos este sector aquí podemos pensar en un 60% de suelo desnudo, o bien cómo destacar, por ejemplo, aquí la alta cobertura del suelo de casi un 100%. Erosión hídrica, vamos a considerarla como una atención especial, un capítulo particular, ya que es uno de los principales procesos que degradan a los suelos, ¿sí? Y consiste en esa pérdida de las partículas del suelo, de los horizontes superficiales. Ocurre en las zonas de loma un desprendimiento de las partículas, las cuales son transportadas a través de la pendiente y son depositadas y se sedimentan en las zonas bajas. Esto se debe a mal uso y manejo del suelo, ya que quedan ciertos lugares con suelos desnudos, o sea, sin esa cobertura protectora, suelos que tienen mala estructura, que no van a poder favorecer la circulación continua del agua hacia adentro del suelo. Se combina con precipitaciones de alta intensidad, con el relieve, que está definido por lo que es ese grado de inclinación de la pendiente, también puede ser su longitud. En síntesis, todos estos factores se van a combinar y se va a producir ese arrastre de partículas con resultados de diferentes magnitudes, desde menos grave, como se muestra acá en esta erosión del tipo laminar, a erosión en cárcava, en donde la gravedad está acentuada y el proceso está en un estado muy avanzado. Hasta aquí entonces definimos la parte de afuera, los factores formadores, porque como dijimos son determinantes de lo que va a ocurrir dentro del suelo. Ahora nos vamos a describir características internas y en esta otra parte de la guía vamos a trabajar para cada uno de los horizontes que podamos reconocer, definiendo su profundidad o su espesor en realidad, el color, la presencia de raíces. Vamos a ver si podemos definir la textura, observar alguna estructura y otro tipo de elementos que podamos describir como particular. ¿Esto qué quiere decir? Que nos tenemos que meter dentro del suelo para poder describirlo en detalle. Entramos entonces a la calicata, miramos sus paredes, vemos que más o menos sea uniforme el suelo, es decir, que se está tratando siempre de lo mismo, y empezamos a describirlo. Hacemos una primera diferenciación por colores y vamos a encontrar, por ejemplo, un horizonte superior que es más oscuro por la presencia de esa materia orgánica que está asociada a los minerales. Esto es un indicador ya de una buena estructura, buena actividad biológica.
Después vemos que cambia el color, por ejemplo un pardo amarillento, en estos horizontes subsuperficiales, que corresponden al color del material mineral, del material madre del que derivó, combinado con aquellos elementos que se han movido del horizonte superior al inferior, como pueden ser las arcillas o bien los óxidos. También ustedes van a ver que puede aparecer colores blanquecinos, que pueden indicar presencia de sales, colores rojizos dados por los óxidos de hierro, o colores verdosos, que son indicadores, por ejemplo, de que en algún periodo el perfil estuvo saturado con agua, porque indican procesos de reducción del hierro. Vamos a describir la textura, que se refiere al tamaño de las distintas partículas minerales que encontramos en el suelo. Así tenemos tamaños macroscópicos, como son las arenas, que están comprendidas entre 0,05 a 2 milímetros, al tamaño microscópico de las arcillas, menores a 0,002 milímetros, y entre medio de esos dos valores de rango queda definida la partícula de limo. A campo, podemos hacer una determinación rápida de lo que es la textura. Entonces, por ejemplo, apreciamos cuál es la sensación al frotar el suelo entre los dedos. Si es más áspero, me puede indicar un suelo arenoso. Si es más suave, como un talco, puede decir que el suelo es más limoso. También podemos hacer una prueba evaluando la adhesividad, o sea, el suelo tiene un poco más de humedad, entonces lo colocamos entre los dedos y vemos cómo es esta adhesión entre medio del pulgar y el índice. Otra característica que podemos evaluar para caracterizar la textura es la plasticidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar amasando el suelo entre las manos, tratando de darle forma, y en función de que si esas formas se dan y se mantienen, podemos decir, por ejemplo, que el suelo es más arcilloso porque forma un cilindro, lo puedo doblar formando un anillo y no se quiebra, o bien un suelo que es poco plástico, o sea que no se va a formar el cilindro, sino que se me va a romper y desgranar, se hace quebradizo, entonces indica que predomina la componente más gruesa, o sea, es un suelo más arenoso. La estructura del suelo la podemos definir como el agrupamiento de las partículas de arena, de limo y arcilla por acción de compuestos orgánicos y de cationes metálicos del suelo, y que ese agrupamiento va dejando un espacio de hueco, que es lo que nosotros denominamos poro. Entonces podemos evaluar la estructura en el perfil y así, por ejemplo, en el horizonte superior, en el A, vamos a ver que predominan estructuras del tipo granular, que está relacionada con esa mayor actividad biológica, o sea, forma de granito. Si tomamos suelo del horizonte B, por ejemplo, pueden aparecer una estructura en forma de bloque, que son un poco más grandes que los gránulos, son estructuras con bordes más rectos y caras rectangulares. Y si sacamos suelo del horizonte C, vemos que no encontramos estructura, o lo que se llama una estructura masiva, que corresponde a los granos sueltos del mineral. Otro elemento a evaluar cuando veamos el perfil es ver cómo se distribuyen las raíces en toda su profundidad. Entonces nos da una idea de cómo está la actividad biológica, pero también puede ser un indicador de si existen limitantes para el crecimiento de los cultivos. Por ejemplo, acá vemos unas raíces que tienen un crecimiento hacia los laterales, contrario a lo normal, y esto es un indicador, por ejemplo, de una presencia de una capa compactada. ¿Ven? Se ha perdido la estructura y el suelo está más compacto, entonces ofrece mayor resistencia para que la raíz lo atraviese, lo que lo obliga a crecer de costado. También cuando describamos el perfil tenemos que ver cómo se distribuye la humedad dentro del mismo, porque esto está relacionado a lo que es la componente de drenaje, o sea, saber cuál es el movimiento, si tiene posibilidad de ingresar, atravesarlo, o bien va a escurrir por arriba. Acá vemos esto que se denominan barnices,
que corresponde a cuando la arcilla se deposita sobre la cara de estos agregados del suelo y define esa imagen como más brillante. Entonces esas películas brillantes que se ven sobre la cara de los agregados es un indicador indirecto de que hubo movimiento del agua, que esa agua llevaba arcilla en suspensión y la depositó sobre esos agregados. Otro indicio del agua lo podemos ver a través de esto que se denominan moteados de hierro y manganeso. Son esas manchas de color más rojiza que son distintas del color del horizonte, de los minerales del horizonte. Entonces estas manchas rojizas, estos moteados de hierro y manganeso, me están dando una idea de que en algún momento ese suelo está saturado por ciertos periodos, o sea, ya es un indicador de que hubo momentos que faltó oxígeno para el desarrollo de las plantas. Los elementos para describir el perfil del suelo en esta primera instancia, con un cuchillo, una cinta métrica y una pala. El uso del cuchillo es el que define y permite diferenciar correctamente los horizontes. ¿Cómo se trabaja? Se introduce ese cuchillo en el suelo, se lo va haciendo desde la parte superior hacia la base de la calicata y esto permite ir comparando los distintos horizontes y vamos a ver cómo reacciona el cuchillo. En una parte superior, en donde el suelo es más suelto, va a entrar con más facilidad. Cuando pasemos a estos horizontes B, que es donde se acumula ese mayor contenido de arcilla, ese cuchillo va a tener más resistencia. Vamos a ver que le cuesta más entrar, que incluso si hay humedad se pegotea en el cuchillo, esa plasticidad que manifiesta mayor contenido de arcilla, y cuando vamos bajando esa resistencia se va haciendo menor. Esta prueba que hacemos con el cuchillo la vamos a hacer repetidas veces hasta confirmar que encontramos la diferencia entre un horizonte y otro. Vamos a tomar porciones del suelo, vamos a practicar y ver qué textura le corresponde a cada uno de los horizontes. También vamos a tomar suelo, pero en este caso sin disturbarlo, para poder apreciar qué forma tienen cuando yo puedo ir obteniendo los agregados del suelo, y entonces esto me permite caracterizar qué estructura tiene ese horizonte. Entonces, tenemos registro de colores, de diferentes texturas, de las estructuras que tienen los horizontes, presencia de raíces, y ahora vamos a trabajar con la cinta, la cual se coloca a nivel del suelo, lo que es el cero de la cinta, y de ahí hacia abajo vamos a tomar cuál es la profundidad de nuestro perfil que estamos estudiando, y también vamos a poder definir cuál es el espesor que le corresponde a cada uno de los horizontes que nosotros hemos distinguido. De esta manera hemos realizado una descripción del perfil del suelo con los primeros conceptos que ustedes tienen aprendido de afología. Entonces trabajamos proponiendo cuáles eran los colores que nos parecía que veíamos, qué textura sentimos en nuestras manos, qué forma le vimos a las estructuras que aparecían y cómo mucho pudimos haber llegado a diferenciar los tres horizontes, o sea, nos quedamos con un perfil que decimos que lo llamamos ABC. Cuando avancemos en el estudio de la materia, vamos a profundizar en los distintos enfoques físicos, químicos y biológicos. Vamos a comprender los procesos formadores y ahí ya vamos a adquirir la habilidad para completar esto, que es la ficha de afológica, la que se usa para hacer el reconocimiento del suelo a campo. En esta ficha vemos que en su encabezado contiene detalles parecidos a nuestra guía simplificada, es decir, para caracterizar a los factores formadores, en donde se hace mayor detalle de los efectos del clima y del relieve, es decir, de la dinámica del agua. Esta segunda parte de la ficha, aquí vemos en detalle cómo caracterizar a cada uno de los horizontes, desde lo que son las texturas del suelo hasta
formaciones especiales, analizando características físicas, químicas y biológicas, es decir, todos los aspectos que hacen a la funcionalidad del suelo para la producción agropecuaria. ¿Cómo llenamos esas fichas que se veían un poco complejas? Existe una guía que está dentro de libros como este, libro de campañas para descripción y muestreo del suelo, que tienen bien definido en términos morfológicos, métricos, cómo hacer la descripción para eliminar la subjetividad y de esta forma poder hablar un lenguaje común de la ciencia del suelo a nivel mundial. Por ejemplo, hoy hablábamos de poner colores y existe una carta que se llama la carta Munsell de colores, en la cual no solamente habla de un color rojo, verde, marrón, sino que a cada uno de esos colores los describe y caracteriza por su intensidad y luminosidad. Entonces nosotros tomando una porción del suelo podemos comparar, contrastar contra esta carta cuál es el color que le corresponde. Vamos a tener triángulos como este que nos permite definir exactamente cuál es la textura que le corresponde a nuestro suelo. Láminas como esta que muestra las distintas formas de la estructura, entonces nosotros podemos comparar y ya adjudicarle una simbología específica. Las clases bien detalladas, por ejemplo lo que son las clases de drenaje, desde el suelo muy pobremente drenado, un 0, hasta un suelo excesivamente drenado, un 6, las distintas valoraciones de reacciones de suelo, del pH, los diferentes grados de plasticidad y adhesividad que están muy relacionados con lo que es esa textura del suelo, pero que también van a definir mucho la fuerza de unión para mantener a la estructura. Es decir, vamos a llegar a poder calificar a nuestro suelo, clasificarlo y describirlo para ponerle todas estas letras a los horizontes. Vamos a pasar de un color café o negro a decir es gris muy oscuro, 10 IR, 3,5/1. Vamos a decir que nuestra textura que parecía limosa o un poco pegoteada es franco arcillo limosa. A la estructura que la pudimos ver como granular la vamos a ampliar y vamos a decir que es una estructura granular y en bloques subangulares, medios moderados, es decir, vamos a pasar de ese simple perfil ABC a poder poner todos estos 6 letras para los diferentes horizontes que acá están descritos y que hacen a este individuo suelo que es el Tesanos pinto que tenemos en nuestro campo de Atonor. Entonces, vamos a entrar al suelo, lo vamos a tocar, nos vamos a embarrar, porque es la única forma que tenemos de poder estudiarlo y entenderlo. Todo esto nos va a permitir a ustedes adquirir conocimiento para un posterior uso, manejo y conservación del recurso suelo con fines de producción sustentable.